Y luego la última pregunta, ya aquí cerramos. Es verdad que el pueblo hebreo, ¿no? Todo lo que viene siendo la tradición judía, siempre ha tenido pues muy buenos resultados en cuanto a lo económico y lo espiritual, ¿no? ¿Crees que hay una relación directa con la tradición de la Cábala o con la enseñanza de la Cábala, que no es religión la Cábala es simplemente una práctica espiritual, Una vía del ¿no? conocimiento espiritual, Uh así -huh. es. ¿Crees que el pueblo hebreo tiene estos resultados debido a esta parte de raíz que está conectada con la cábala y con el árbol de la vida? Absolutamente. Yo entiendo de que, por eso digo que es en el interior donde se define. Bueno, San Pablo decía, la guerra contra potestades es en el invisible, no es contra un imperio militar. Yo entiendo de que las características que tiene la cultura hebrea, por supuesto, están totalmente en línea con la cábala, dado que la cábala es parte de la cultura hebrea. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos, por ejemplo, un optimismo realista dentro de la cábala, vemos un nivel de confianza muy alto, vemos un nivel de una confianza muy alta, vemos humildad pero coherente, no es una humildad de humillación, ¿no? Es decir, porque de repente en el mundo cristiano se entiende mal la humildad. Hay mucha gente que la humildad lo lleva a la humillación, a la desaparición. Y nunca en el mundo judío lo que la naturaleza nos dio, hemos renunciado a esto. Porque en el mundo judío y la cábala como el esoterismo judío, nunca ha renunciado a lo que Dios nos dio en este mundo. Y Dios nos dio la materia, Dios nos dio un cuerpo, y no podemos renunciar a ese cuerpo. Y Dios nos dio la posibilidad sexual para comunicarnos con nuestra pareja y para poder procrearnos, y no podemos renunciar a eso. Entonces, cuando nosotros vemos en otras tradiciones la renuncia a la materia o la renuncia sexual, estás de alguna manera violando las leyes naturales de Dios. Estás contra la naturaleza. Y contra la naturaleza no se puede ir porque Dios te lo dio con algún motivo. Eso tiene un instrumento, es un instrumento al servicio de algo. La sexualidad y la materia son instrumentos al servicio de algo. Por eso en el mundo judío hablar de las cuestiones sexuales no constituyen ningún tipo de tabú. Se pueden hablar sin ningún problema, totalmente abiertos. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que ver con nuestra naturaleza. Y las cuestiones de dinero también las podemos hablar tranquilamente, porque también tiene que ver con la cuestión de la naturaleza. Entonces, todo es espiritual. La cuestión es no el deseo, es el apego. La cuestión es dividir apego y deseo. La gente desea tener un buen auto, la gente desea darle de comer a sus hijos, la gente desea estar bien, la gente desea estar bien. Y eso no es apego, eso es un deseo. Entonces yo creo que no hay que confundir deseo y apego. En el mundo judío nunca se lo confundió. Nosotros potenciamos el deseo en todas las áreas, el deseo de crecer económicamente, el deseo de tener más conocimiento. Visto desde fuera, alguien podría decir, uy, qué gente tan ambiciosa, ¿no? Y hacernos un bullying general, porque al final el antisemitismo, a mi modo de ver, es un bullying general, ¿no? Porque ¿por qué se le hace un bullying a alguien en el colegio? Y porque en general puede ser que es el más estudioso, el que quiere destacar. Entonces yo siempre digo que el antijudaísmo es un bullying muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos valores de crecimiento, tenemos valores de progreso, queremos estudiar, queremos crecer, y siempre lo hemos querido, y lo querremos. Es una cultura que lo seguirá queriendo. Entonces, si alguien nos odia, es por su frustración. Pero hay mucha gente que nos admira, y el que nos admira quiere decir que tiene buena autoestima. Entonces, yo te diría que la cábala es el entrenamiento de las características que tiene el mundo judío sin la necesidad de pertenecer al mundo judío. Es decir, la cábala te entrena en las características del mundo judío sin pertenecer al mundo judío. Por lo tanto, bueno, si alguien quiere pertenecer al mundo judío, puede hacerlo, como si alguien quiere hacer clases de yoga. Es decir, cada uno que elige lo que quiera. Pero a lo que voy es los valores intrínsecos dentro del mundo judío en cuanto al equilibrio espiritual que nosotros tenemos, y a mi modo de ver, esa es la clave de nuestra supervivencia histórica. Pues la supervivencia histórica no fue ningún imperio, hemos sido perseguidos por todas partes. La clave de la supervivencia histórica fue que había valores dentro del mundo judío que hacían que el judío se sienta bien siendo judío a pesar que lo persigan. Porque la pregunta es,
cómo una persona judía en épocas de grandes persecuciones no decía yo me voy. Hubo gente que decía yo me voy, me convierto al Islam, al cristianismo. Pero ¿por qué motivo la gente a lo largo de la historia, a pesar de todos los horrores de las persecuciones, decía quiero seguir siendo? ¿Qué es lo que tenía? Los valores espirituales. Los valores espirituales del judaísmo son los que hicieron que el judaísmo pueda sobrevivir. Ni fueron los ejércitos, ni fueron los imperios, ni fue el sistema religioso, ni fue los valores de la cultura judía, los valores de progreso, los valores de crecimiento intelectual, los valores de tikkun olam, de redención del mundo, los valores de una humildad equilibrada, los valores de dar y recibir, los valores de autoestima, todos los valores que tenemos en la Cábala, que a mi modo de ver sirven para que el mundo de alguna manera tenga un buen vivir, un buen pasar, ha hecho de nosotros unos sobrevivientes de la historia. Por lo tanto, yo te diría que la conclusión es que si alguien a mí me pregunta cuál es la supervivencia, la clave de la supervivencia del pueblo de Israel, es sin lugar a dudas los valores espirituales. Qué bueno. Mario Sabán, muchas gracias por esta entrevista, por este rato. Yo he estado aquí como un niño escuchándote. Gracias. Me gusta mucho, sobre todo tu sabiduría y cómo comunicas. Así que nada, ha sido un placer y ojalá pues en un futuro nos volvamos a ver en una entrevista. Gracias a ti, gracias. Un abrazo grande. Gracias, guapo. Nada, a ti. Gracias a ti.